Vamos a hablar en este vídeo del problema de la genopatía, del concepto de la genopatía y hablaremos de las metabolopatías, de los errores congénitos del metabolismo como primer ejemplo de una genopatía, que no va a ser el único. Lo primero es entender el concepto. Claro, cuando hay un gen erróneo, ¿qué va a ocurrir? Pues obviamente la proteína que ese gen debería de sintetizar o no se sintetiza o se sintetiza erróneamente. Las consecuencias de ello van a depender de las posibles funciones que esa proteína iba a hacer y que por lo tanto quedan alteradas. A veces ocurre que esa proteína se encargaba del transporte de alguna sustancia, por ejemplo por la sangre, vehiculando alguna sustancia que no pudiera entrar en las células sin su ayuda, o que debiera de ayudarse de algún elemento que tuviera que hacerla llegar a los órganos correspondientes, etc. O bien algún receptor de superficie de la célula que ayudara a entrar a un metabolito al interior de la célula, o bien encargada de una proteína enzimática encargada de la degradación de metabolitos dentro de la célula, es decir, de el proceso de digestión celular de los metabolitos que entran. Cualquiera de estos problemas llevaría a un error congénito del metabolismo, a un fallo en el funcionamiento de las células, y eso es lo que es un error congénito del metabolismo, una metabolopatía. Por otro lado, es posible que la proteína no sintetizada o sintetizada erróneamente se encargase del desencadenamiento del proceso de formación de algún órgano. Sobre todo en las primeras etapas iniciales de la formación del organismo hay proteínas que son las que van a determinar cuándo deben de empezar a formarse un órgano u otro y van a formar parte constitutiva de esos órganos. Cualquiera de estas proteínas al estar alterada, va a afectar a la formación del órgano o de múltiples órganos, dependiendo de lo básico que sea, y por lo tanto puede provocar una malformación congénita o bien un síndrome plurimalformativo, donde las malformaciones son varias. Para que se produzca este tipo de alteraciones no hace falta que todos los genes estén alterados o muchos genes estén alterados. A veces es suficiente con que un solo gen esté alterado y con ello ya se produce una malformación, un efecto importante negativo en el organismo. Y en ese sentido tenemos que diferenciar entre caracteres que son monogénicos y otros que son poligénicos. Poligénicos cuando están dependiendo de muchos genes, por ejemplo la inteligencia, la personalidad, depende de muchos genes, y por lo tanto también el ambiente tiene mucho que decir en ellos, porque va a ir mediatizando la manifestación de esa dotación genética. Pero luego están los caracteres monogénicos, que dependen de un único gen, de un gen único, preciso, concreto, en los que prácticamente el ambiente no va a poder influir de forma decisiva. Muchas de las enfermedades de los errores congénitos del metabolismo, muchas enfermedades genéticas son monogénicas. Por eso, en estas enfermedades monogénicas o en cualquier rasgo o carácter monogénico se cumplen las leyes de la herencia mendeliana, las leyes que en su día George Mendel pues estableció trabajando con sus plantas y con sus guisantes, lisos y rugosos. Aquellas leyes mendelianas se cumplen perfectamente, luego las veremos en algún ejercicio en clase, pero hay unos conceptos de esa herencia mendeliana que pueden ser interesantes aclarar ahora para que los tengamos presentes a la hora de entender cómo funcionan las enfermedades genéticas. Por un lado, el concepto de ser haploide y ser diploide. Un ser haploide es aquel que tiene solo una carga genética para solo una información genética para un determinado carácter. Nosotros, como tenemos dos series completas de cromosomas en nuestro organismo, somos seres diploides. Para cualquier carácter tenemos la información genética que nos aportó nuestra madre y nuestro padre. Tenemos doble información genética, somos seres diploides, salvo para los caracteres que están en el cromosoma X, los varones, ya que el Y, al ser mucho más pequeño, no compensa todo el conjunto de rasgos que están presentes en los genes del cromosoma X y que por lo tanto se van a manifestar en función de lo que haya en ese único cromosoma X.
Otro concepto que nos interesa tener claro es que cada gen tiene un sitio en el cromosoma, es su loci genético, es su sitio cromosómico. Por lo tanto, en un cromosoma tenemos muchos locus genéticos, tenemos muchos sitios para que hayan dentro de ellos muchos genes. Pero en dos cromosomas homólogos, el concepto de cromosoma homólogo lo dijimos como aquellos procedentes de la madre y del padre y que están en nuestro organismo, esos dos cromosomas homólogos se caracterizan porque tienen los mismos locus genéticos. Los dos tienen información genética, tienen los mismos espacios para los mismos genes, la misma cantidad de genes y genes que hablan de lo mismo. Por ejemplo, color de los ojos, lo que no quiere decir que en los dos en las dos informaciones genéticas que haya en los cromosomas homólogos tenga que decirse lo mismo. Es posible que en uno diga color azul y en otro diga color verde. Esos son los alelos genéticos. Las distintas informaciones genéticas que pueden ocupar un locus es lo que denominamos alelo genético. Bien, cuando hablábamos de ser haploide o diploide estábamos hablando de células también, que pueden ser con una sola información o con doble información y en general podemos también, unido a ello y dado que somos seres diploides, hablar de sujetos homocigóticos frente a sujetos heterocigóticos, uniendo los conceptos de ser diploide que somos y de alelos genéticos que pueden ocupar un locus. El sujeto homocigótico es aquel que tiene el mismo alelo genético en los dos locus de un determinado gen. Es decir, para una determinada información, color de los ojos, tiene el mismo alelo genético, el mismo color en los dos cromosomas homólogos. El heterocigótico es el que tiene diferente información. Cuando hay diferente información es cuando entran los conceptos de herencia dominante o recesiva. Si hay doble información, solo una se manifestará o se manifestarán las dos de una forma intermedia en lo que sería una herencia codominante. Si fuera dominante, pues se manifestaría aquella herencia del alelo genético dominante y el otro alelo genético se convertiría en recesivo. El concepto de recesividad es importante también que entendamos que es siempre en comparación con el otro alelo genético. Un gen puede ser recesivo frente a un alelo A, pero puede ser dominante frente a un alelo C. Entonces, por ejemplo, en el color de los ojos, el azul puede ser recesivo frente al marrón, pero puede ser dominante frente a un verde, por ejemplo, por poner un ejemplo, aun porque esto del color de los ojos no es tan sencillo, es mucho más complicado, pero en fin, para entendernos un poquito y de forma didáctica lo podemos utilizar. Y luego estaría la herencia ligada al sexo. Cuando hablamos de rasgos que están ligados al cromosoma sexual, a los cromosomas sexuales, a los gonosomas X e Y, obviamente los rasgos que están en el cromosoma Y solo los presentan los varones, mientras que los rasgos que están en el cromosoma X, pues en el caso de la mujer cumplen las leyes de herencia dominante recesiva. Habrá que ver cómo son los dos alelos genéticos para saber si se va a manifestar uno u otro cuando hayan alelos genéticos diferentes en los dos locus de los cromosomas homólogos, en el caso de la mujer con dos cromosomas X, pero sí en el caso del varón va a dar igual, porque cualquier alelo, aunque fuera recesivo frente a otros, en el caso del varón, al solo haber un cromosoma X, se va a manifestar inevitablemente, y esto va a ocurrir en algunas enfermedades genéticas ligadas al cromosoma X, en las cuales la mujer puede ser portadora de ellas porque tiene un segundo cromosoma X que puede tener un alelo sano y por lo tanto protegerla, mientras que el varón no tiene ese segundo alelo y por lo tanto no le queda más remedio que padecer la enfermedad. Estos son conceptos de herencia mendeliana que nos sirven para entender las patologías, o por lo menos la transmisión de todas aquellas patologías genéticas monogénicas que siguen estas leyes. Dentro de los ejemplos de genopatías que podemos estudiar,
Uno de ellos son los errores congénitos del metabolismo, que siguen estas leyes mendelianas, porque son errores normalmente monogénicos, incluso la mayoría de ellos autosómicos, es decir, que el error genético está en un autosoma, suelen ser recesivos y siguen estas leyes mendelianas. Igual ocurre con las distrofias musculares, que también son genes, son alteraciones monogénicas recesivas. Luego hay otros síndromes, otras enfermedades, otras patologías que afectan a la genética, pero de una manera diferente. Son también genopatías, como los síndromes de Angelman-Willis, o el síndrome del cromosoma X frágil, o las enfermedades mitocondriales, pero no van a seguir las leyes mendelianas, ya que no son factores monogénicos o no al uso, no se comportan igual, y los estudiaremos, por lo tanto, para poder entenderlo mejor. Como se ha hecho un poco largo esta presentación, vamos a dejarlo aquí y en otro vídeo entraremos ya más en detalle para estudiar los errores congénitos del metabolismo como primer ejemplo de alteración genética monogénica.